Hola, ¿cómo están? Esta vez analizaremos un número de la revista Platea de 1960. Un documento sonoro verdaderamente invaluable. Exactamente. Y para que quienes nos escuchan entiendan de inmediato la magnitud de lo que vamos a descubrir hoy, imaginen por un instante esta escena. Una escena sombría, por cierto. Muy sombría. Tenemos a un famosísimo actor argentino. Él agoniza en una cama de hospital, está completamente exhausto, al borde de la muerte misma. Claro. Y en ese momento, su productor entra en la habitación. Pero presten atención a esto. No entra para desearle una pronta recuperación. Lo mira, compungido, y le confiesa la inmensa lástima que le da que se haya salvado. Es aterrador. Totalmente aterrador. ¿Y saben cuál era el motivo? Porque poner en las marquesinas la última película del malogrado actor hubiera sido un éxito de taquilla descomunal. Un cinismo absoluto. Así de crudo, así de despiadado era el mundo del espectáculo en aquella época. Nuestra misión en esta exploración profunda es sumergirnos de lleno en los archivos más oscuros de nuestra historia artística. Porque es absolutamente imperativo entender cómo las dinámicas sociales, culturales y tecnológicas de aquella era resultan ser un espejo asombroso. Y a veces inquietante, claro. Un espejo de nuestra propia actualidad. Bien, desentrañemos esto. Por supuesto, ubiquémonos primero con enorme precisión en el tiempo. Corre el año 1960. Es una época de tremenda transición para la República Argentina. Años de cambios drásticos. Exacto. El cine nacional, otrora majestuoso, imponente y dominante en todo el continente, comienza lentamente a ceder su trono. Ese reinado indiscutido empieza a flaquear ante la inminente invasión de una caja luminosa. La televisión. La mismísima televisión. Una caja que se instalaba en los hogares con la fuerza de un nuevo dios doméstico. Este documento que hoy abrimos nos muestra una sociedad en plena metamorfosis. Sí, una sociedad donde los valores artísticos más puros comenzaban a colisionar violentamente contra la fría pared del comercialismo más salvaje. Así es. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente fascinante. Empecemos por el arte rey de esos años, que vos bien mencionas. El cine. Claro, la pantalla grande. Es asombroso leer en estas páginas la dura crítica, casi un lamento de dolor, te diría, del legendario Pepe Arias. Un prócer de la actuación. Indiscutiblemente. Él relata con una tristeza profunda cómo el cine argentino pasó de filmar 100 películas anuales y dominar a toda América a convertirse casi en una mala palabra. Una caída en picada. Sí, y no tuvo reparos en decir que la industria había caído en manos de gente chata, gente irresponsable y totalmente desprovista de inspiración. Lo verdaderamente fascinante aquí es cómo Arias ilustra la envergadura de aquella época dorada que se les estaba escurriendo entre los dedos. Con una anécdota increíble. Maravillosa. Él nos regala una anécdota caribeña. Estando de viaje, Arias narra su estupor al llegar en una pequeña embarcación a un minúsculo muelle en las Islas Bahamas. En medio de la nada misma. Literalmente. Y allí, en el trópico, se encuentra con un pequeño cine de madera donde se anunciaba nada menos que su propia película, El Loco Serenata. ¡Qué maravilla! Había cine argentino hasta allá. Eso demuestra un poder de exportación cultural gigantesco. Una identidad arrolladora. Exactamente. Una identidad que, trágicamente, se estaba desmoronando por la pura avaricia. Es que pensar que llegábamos hasta allá es absolutamente deslumbrante, pero esta caída no era casual, vos lo sabes bien. Tenía nombre, tenía apellido y una falta de ética comercial muy, pero muy marcada. El afán de lucro desmedido. Claro. Y para entender esto a fondo, volvamos a la historia del hospital que mencioné al principio, la anécdota del humor negro del productor Atilio Mentasti. Un episodio terrible. Cuando Pepe Arias casi muere filmando Maestro Levita debido a una enfermedad gravísima. Y sumado a jornadas de filmación extenuantes, de 20 horas diarias. Una locura. Bueno, Mentasti lo visita en el sanatorio y allí le confiesa, cabizbajo y supuestamente triste, la lástima que le daba que se hubiera salvado. Es de una crueldad asombrosa. Mentasti vería a Arias no como a un ser humano, sino como
un afiche publicitario, un pedazo de celuloide y carne que valía millones más muerto que vivo. Eso evidencia con una claridad pasmosa el nivel moral de aquellos malos comerciantes que Arias quería expulsar con extrema urgencia de la industria. Quería limpiar la casa. Totalmente. Sus soluciones eran tajantes. Arias proponía pasar un estricto tamiz para desterrar a estos improvisados. Y exigía inversión real. Sí, exigía que los capitalistas perdieran la cobardía de invertir. Y sobre todo, pedía a gritos dejar de copiar modas extranjeras. Un mal que parece endémico. Su clamor era volver a respetar la historia y la narrativa puramente nacional. Recuerda con melancolía obras maestras como Viento Norte o La Guerra Gaucha. Ejemplos claros de una autenticidad criolla. Una esencia criolla que se había perdido bajo el peso de la copia barata. Aunque nobleza obliga, Arias aporta una cuota de esperanza. Con un joven talento. Exacto. Elogia a un muy joven Alfredo Halcón, viéndolo como la gran promesa internacional, un faro de luz en medio de tanta oscuridad comercial. Claro. Y acá te quiero plantear algo que me parece indignante y a la vez terriblemente familiar para quienes observan el presente. Te escucho. Esos productores sin inspiración de 1960 que solo buscaban la fórmula fácil y la rentabilidad inmediata, ¿acaso no son el ancestro directo, el abuelo innegable de los algoritmos de contenido de nuestros días? Es una comparación extraordinaria. Yo me pregunto, y dejo la reflexión flotando, si Arias ya lamentaba la pérdida de identidad frente a las copias extranjeras sin verdad. ¿Qué paralelismos encontramos hoy en la lucha frenética por mantener nuestra identidad cultural frente a las modas globales prefabricadas? Si conectamos esto con el panorama general, observamos que la tensión entre el arte auténtico y la rentabilidad comercial es íntimamente cíclica. La historia repitiéndose. Siempre. La advertencia de Arias resuena hoy como un eco metálico en la actual crisis de originalidad contemporánea. Hoy quizás no es un señor de traje fumando un habano en una oficina oscura quien exige copiar una moda. Claro, son ceros y unos. Exactamente. Son opacas ecuaciones matemáticas que replican lo que funciona en otras latitudes para asegurar un producto masticable y de rápido consumo. Se pierde el alma. La verdad en la obra, esa de la que hablaba Arias, es reemplazada por el nivel de retención de audiencia, perdiéndose el idioma local a favor de un contenido homogeneizado, universal. Y gris. Pero escuchame una cosa. Cuando todo sirve para vender, el arte es lo primero que fachece. Sin duda alguna. Y si el cine perdía su prestigio histórico en manos de comerciantes de dudosa moral, la televisión, este invento fulgurante y seductor, nacía ya completamente sometida. De rodillas, podríamos decir. Totalmente de rodillas ante la dictadura de los auspiciantes, y alterando, de paso, toda la estructura sagrada de la familia argentina. Un cambio de paradigma absoluto. Pero miremos primero los contenidos. El creador y obrero de farsas cómicas, Aldo Camarota, afirmaba con una ironía punzante que el 99% de los shows de televisión de la época ocurrían en un cabaret. En una void, sí. Casi todos los programas. Una falta de imaginación que resulta francamente aterradora. Así es. Y el impacto no operaba solamente en el contenido chato de la pantalla, sino en la geografía misma del hogar. ¿En la arquitectura familiar? Exactamente, en el comportamiento físico de la familia. Camarota narra, con una mezcla de humor costumbrista y resignación profunda, cómo esta máquina alteró las costumbres más arraigadas de nuestro país. Antes, cuenta él, la casa era un loquero. Tenías a los niños corriendo a los gritos por los pasillos y los patios. ¿Cómo debía ser? Claro, pero luego los padres compraban el voluminoso televisor, lo instalaban en el rincón más oscuro del sótano y encerraban a los chicos allí por horas interminables. Hipnotizados. Mírase la crudeza de la imagen que pinta Camarota. Dice, con acidez, que los padres solo abrían la pesada puerta del sótano una vez por semana para tirarles algunos pescados. ¡Qué barbaridad! Sí, simplemente para mantenerlos contentos y ocupados frente al mágico destello de la pantalla, sin molestar a los adultos. Es una imagen brutal, absolutamente gráfica e inteligente. Porque fíjate vos, y pensemos en la actualidad. A ver. ¿Acaso ese televisor pesado en el sótano no es el abuelo directo de las pantallas individuales, las tabletas y los teléfonos inteligentes que hoy aíslan a cada miembro de la familia? Es decir, hoy llevan a cada individuo a su propio sótano virtual. Es un paralelismo perfecto.
La televisión antigua operó como un chupete electrónico físico y centralizado. Un altar luminoso. Reunía a los niños frente a un solo altar, sí, pero aislándolos severamente de sus padres y de la histórica conversación de sobremesa. De la mesa familiar, claro. Hoy, ese aislamiento individual ya ni siquiera requiere de un sótano arquitectónico. Existe de manera portátil en la palma de la mano de cada persona. Nos separamos estando juntos. Abriendo abismos insalvables incluso entre gente que comparte el pan en una misma mesa. Totalmente. Pero la tiranía de la pequeña pantalla no terminaba en confinar a los más chicos de la casa. Había una tiranía brutal sobre el aire mismo, sobre eso que llamaban el precioso tiempo de espectáculo. El espacio sagrado del artista. Exacto. La revista Platea no andaba con rodeos. Calificaba la publicidad en televisión de esa época directamente de escandalosa. Y no era para menos. E imagina esto. En reportajes que duraban apenas 5 minutos de reloj, el presentador obligaba al invitado de turno a tomar un té de una marca específica. En cámara. En cámara, sí. A fumar ostentosamente los cigarrillos X, a brindar a la fuerza con el champán Z e incluso a engullir masas dulces frente a las cámaras. Un acto grotesco. Robando los preciosos segundos de espectáculo mientras intentaban, desesperadamente, articular una idea inteligente. ¿Una humillación para el pensador? Yo te consulto a vos. Todo este famoso product placement moderno, este patrocinio encubierto de los llamados influencers actuales, ¿es una evolución sutil de la publicidad o es exactamente el mismo abuso comercial de 1960, pero disfrazado con un reluciente ropaje digital? Es indiscutiblemente el mismo mecanismo intelectual y coercitivo de comercialización. No ha cambiado nada. Lo que une de manera inquebrantable a ambas épocas es la progresiva y documentada pérdida de la línea divisoria, esa frontera entre el contenido de valor y la mera propaganda comercial. Se desdibujó por completo. En esos años 60, la grosería explícita de ver a un invitado ilustre obligado a ingerir una masa solo para justificar y pagar el espacio televisivo, Sí. eso anticipa, como un profeta del desastre, al video contemporáneo. A las redes. Claro, donde una persona interrumpe una reflexión profunda sobre su vida para inyectar, de forma supuestamente natural y espontánea, un discurso publicitario sobre una bebida energizante o un champú. ¡Tristísimo! El artista se vuelve, irremediablemente, parte del inventario del producto, una góndola más. Y aquí, precisamente aquí, queda allanado el terreno para la siguiente consecuencia lógica de esta máquina trituradora. El factor humano. Exactamente. Esta presión constante por vender, por complacer al auspiciante, llevó a los artistas a extremos físicos y morales absolutamente devastadores. Rompieron sus límites. Terminaron transformando sus propias vidas, sus intimidades más sagradas, en una vulgar mercancía de consumo masivo. Un festín para el público. Tomemos, por ejemplo, la conmovedora confesión de Julia Sandoval que aparece en las páginas de la revista. Es un artículo desgarrador, te digo, y de una honestidad poco común para la época. Ella admite a corazón abierto estar profundamente arrepentida. De haber participado en un fraude. De haber participado en lo que define como un bluff publicitario. Relata cómo inventaron, desde cero y en las oficinas de los canales, un romance prefabricado. Con Carlos Estrada nada menos. Con el afamado actor, claro. Y con el único y mezquino propósito de promocionar un programa de televisión que, para colmo de males, nunca llegó a concretarse. Fue un esfuerzo en vano. Y en la entrevista, ella demuestra una vergüenza genuina, un peso tremendo en el alma. Siente que ha engañado cruelmente a un público inocente. Un público que compraba la revista con ilusión. Un público que todavía creía firmemente en esas narrativas de papel cuché y en la magia intocable del romance entre las estrellas. Es una fábula y un dolo al mismo tiempo. Pero espera, para un minuto yo te quiero desafiar en este punto. Adelante. Vos mencionaste el arrepentimiento de Julia Sandoval, ese pudor profesional por haber engañado al público en los años 60. Así es. Pero si analizamos la era actual de las redes sociales, plagadas de narrativas falsas y romances armados meticulosamente por agencias de relaciones públicas, ¿en qué difiere realmente esta construcción de mentiras de hace 60 años con las estrategias de los influencers de hoy? Es una gran pregunta. Yo te digo más, ¿acaso el público contemporáneo no es muchísimo más cínico?
Yo sostengo que hoy la gente sabe perfectamente que le están mintiendo Claro, son conscientes del truco. y aceptan el engaño como parte del juego, a diferencia de la supuesta credulidad de la audiencia de aquella década. Es un planteo inteligente el que traes a la mesa. Es cierto que el arrepentimiento de Julia Sandoval nos demuestra que en 1960 aún persistía una línea moral invisible, Una barrera. un pudor innegable ante la mentira pública. Pero respecto a tu visión del público actual, permíteme ofrecer un matiz. A ver, Lo verdaderamente fascinante aquí es que si bien el público contemporáneo se precia de ser cínico, de saber que el conflicto o el romance es una invención armada como estrategia de marketing, sí, termina consumiendo ese contenido con la misma voracidad, pasión y credulidad emocional que el lector que devoraba las crónicas en la revista Platea. es decir, nos mentimos a nosotros mismos. El obrador es el mismo, el empaquetado es lo que ha mutado. Hoy la mentira prefabricada no solo no produce vergüenza en el creador, Sino que da orgullo. es casi un requisito del formato digital. No se oculta la fábrica del engaño, se la exhibe, se la monetiza y se la celebra como espectáculo en sí mismo. Claro, estamos frente a una obra de teatro infinita donde todos aceptaron el guión de antemano. Todos somos cómplices. No era solo moral, el agotamiento castigaba duramente los cuerpos. El trabajo a destajo. La revista relata el caso dramático del popular actor que encarnaba a Pinocho. El hombre terminó literalmente desmayado, Quebró físicamente. fatigado en un extremo alarmante, y debió ser ingresado y asistido de urgencia en la clínica de la Cruz Azul. Todo debido a las exigencias inhumanas. Verdaderamente feudales, te diría. Sus múltiples apariciones televisivas y teatrales continuadas eran una maquinaria de picar carne artística. El show no podía detenerse. Y para sumar al circo, la prensa se ocupaba de agitar y desmentir rumores constantes. Por ejemplo, la presunta e insalvable distancia entre las mellizas de oro, Mirta y Silvia Legrand. Un tema ineludible en aquella época. La publicación detalla minuciosamente cómo Silvia abandonaba el cine por un sacrificio de amor, aunque luego triunfó incuestionablemente en la naciente televisión. Sí, Mientras que Mirta brillaba definitivamente en el séptimo arte con la película La Patota, una película monumental. bajo la rotunda y exigente dirección de Daniel Tinaire. Usaban la vida privada, los amores y las fatigas para mantener encendida la llama del entretenimiento masivo. Y esto nos obliga inexorablemente a avanzar hacia otra faceta aún más oscura de esa época que estamos desenterrando. La censura. Exactamente, porque el control del espectáculo en 1960 no se limitaba ni por asomo a vender un buen romance de ficción o a forzar a un invitado a fumar. Había un control mucho más siniestro. Existía un severo, estricto y asfixiante control moral sobre las ideas de la población, y un designio físico, netamente opresivo, sobre la imagen que se consideraba peligrosa. La imagen de la mujer. La libertad de la mujer, precisemos. Y aquí es donde la historia se pone áspera de verdad. Desentrañemos el tema de la censura y los tabúes. Empecemos por la pantalla grande. Hablemos de aquella película sonada, polémica y ferozmente prohibida, Adúa y sus compañeras. Un título que generó temblores. Una cinta magistral, por cierto, protagonizada nada menos que por la inmensa Simone Signoret y el ilustre Marcello Mastroianni. Gigantes del cine. Este gran filme europeo encontró al llegar a nuestras tierras un rechazo oficial monumental. La tijera del censor. Encontró seria resistencia y fue directamente prohibida y censurada en múltiples ciudades del país. ¿El motivo? Contanos. Su argumento fue catalogado y etiquetado por los censores con una palabra muy particular. Fue calificado de escabroso. Escabroso. ¡Qué adjetivo de época! ¿Y qué era lo tan escabroso para los señores de traje? Que la historia trataba sencillamente sobre un grupo de ex prostitutas que intentaban abrir y llevar adelante una pequeña fonda o restaurante. Buscaban ganar su pan. Para ganar su pan y reconstruir sus vidas con dignidad. Esa humanización de una mujer desobediente, de una mujer con pasado, era considerada una afrenta intolerable para la moral pública oficial. ¡Qué nivel de opresión absoluta sobre la historia y sobre la libertad femenina! Asfixiante. Y aquí, precisamente aquí, emerge una similitud histórica impactante, que une lo intelectual con lo anatómico.
Te sigo con atención. Por un lado, la sociedad Akashabái censuraba el argumento de aquellas mujeres rebeldes en la película europea. Sí, Y por el otro, de manera literal, palpable y dolorosa, se intentaba encerrar, encorsetar y domeñar el cuerpo de la mujer en la vida cotidiana argentina. un paralelismo terrible. Es verdaderamente memorable y escalofriante a la vez toparnos en las páginas de la revista Platea con la exhaustiva publicidad de las famosas fajas paquetona, Todo un símbolo de sumisión. un producto que prometía, textualmente, reducir con maravillosa naturalidad la figura femenina, apelando y adulando a lo que ellos llamaban descaradamente la coquetería femenina. Como si fuera una elección libre. Pero atención, porque la descripción técnica del invento no tenía absolutamente nada de natural ni de sutil. Estaban fabricadas con fuertes tejidos elásticos y ballenas de acero inoxidable. Una armadura moderna. Acero contra el cuerpo para obligarlas a encajar en el molde social. Ballenas de acero inoxidable. Cuando entretejes estos dos conceptos aparentemente distantes a lo largo de un análisis sociológico profundo, se aclara un panorama aterrador. Todo cobra sentido. La imposición férrea de tales estándares de belleza, lograda mediante objetos invulnerables como el acero en un corsé sofocante, no es otra cosa que el exacto reflejo físico. La materialización misma. La materialización anatómica, claro, de esa misma sociedad restrictiva y opresora, que al mismo tiempo estaba prohibiendo películas liberadoras como la de Marcello y Simone. Se castigaba en todos los frentes. Se controlaba la mente de los espectadores en la sala oscura del cine y se controlaba minuciosamente el cuerpo bajo la ropa de las mujeres. Es fábula y castigo. Una metáfora perfecta de su tiempo. Y esto me lleva a preguntarte algo crucial. Decime. Si antes el tabú infranqueable, la chispa que encendía la prohibición municipal en una ciudad, radicaba en mostrar en una pantalla la profesión y las ilusiones de una dúa, Ujú. ¿cuáles podríamos decir que son, en el interior de nuestra ruidosa época actual, los tabúes inconfesables que generan la misma resistencia y esas denodadas cancelaciones masivas que vemos todos los días en Internet? Es un análisis indispensable. Y mientras pensamos eso, surge la pregunta central de esta emisión. ¿Quiénes ejercen hoy el equivalente papel de aquellos inflexibles censores de saco y corbata que gobernaban en 1960? Esto nos plantea un interrogante fundamental para comprender el laberinto de nuestra propia era. Si conectamos las bases de acero de la faja paquetona con el panorama general digital de nuestros días, vemos un cambio de forma. Pero no de fondo. Exacto. La modalidad de censura y control ha adquirido un carácter invisible, casi fantasmal te diría, pero es igualmente implacable y destructivo. Es más insidioso. Hoy, estructuralmente, ya no usamos los fríos remaches de acero físico para constreñir y castigar la cintura bajo un elegante vestido. Sin embargo, ese acero implacable está ubicado en los potentes filtros invisibles. En las aplicaciones de los teléfonos. Y en la edición digital irreal. Es un acero virtual diseñado matemáticamente para moldear el rostro, aplanar las curvas y alterar la figura, siempre ante la ominosa lupa del escrutinio público permanente. Nos encorsetamos a nosotros mismos. Tribunales municipales de traje gris del pasado han cedido su vara de castigo. Han entregado el poder. Hoy, esos antiguos sensores han sido reemplazados por un oceánico tribunal popular, constituido por enjambres interminables de usuarios anónimos en las redes sociales. Jueces sin rostro. Un sensor moderno, descentralizado, desprovisto de un rostro único, sí, pero que actúa con el mismo rigor inquisitorio, rápido y lapidario que los temibles comités de censura de los años 60. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Llegó el momento ineludible de hacer una síntesis de este alucinante viaje sonoro a través de los polvorientos archivos del espectáculo argentino. Un viaje revelador. El espejo que nos devuelve la revista Platea nos muestra una imagen que es implacable para nuestra conciencia actual. Por mucho que nos fascine la evolución técnica de las formas, Es imperativo notar la esencia. es imperativo notar lo siguiente. La tecnología definitivamente mutó. Es innegable. El mundo pasó de esos robustos y pesados televisores confinados en solitarios sótanos familiares a estas omnipresentes pantallas táctiles. Que llevamos a todas partes.
Teléfonos portátiles que ya son extensiones inevitables de nuestras propias manos, sumergiéndonos trágicamente en islas individuales dentro de nuestras propias casas. La soledad conectada. Y por su lado, las estrictas y dolorosas fajas corsé, con sus inoxidables ballenas de acero, abandonaron su cruel presión física directa para transformarse en precisos y tiranos filtros fotográficos virtuales. La presión sigue ahí. Sin embargo, en carácter y en espíritu profundo, allá en el fondo del alma humana, las complejas dinámicas fundamentales permanecen rígidamente inmutables. Nada ha cambiado en la ambición humana. Es la misma profunda lucha del artista genuino contra la comercialización mórbida y descarnada que denunciaba Pepe Arias. Es la misma mercantilización trágica de la vida privada de una Julia Sandoval, convertida hoy en un show de exhibicionismo constante de 24 horas. Y es sobre todo la misma imposición arbitraria de normas morales restrictivas que buscan someter el comportamiento y el cuerpo a pesar del paso interminable de las décadas. Lo cual nos arrastra, sin remedio, hacia una reflexión final de un peso incalculable. Una mirada que enlaza aquel lejano 1960 con nuestra vertiginosa cotidianidad, para cerrar este documento con un eco en el pensamiento. Te escuchamos con atención. Si analizamos cómo la televisión de los años 60 sentó las bases de nuestra obsesión por el consumo y la imagen pública, cabe preguntarnos, ¿qué hábitos estamos normalizando hoy frente a nuestras pantallas individuales que dentro de 60 años la humanidad juzgará con el mismo asombro con el que hoy miramos un romance prefabricado en tinta de rotativa? Para quienes buscan ir más allá del simple recuerdo y prefieren navegar entre documentos de valor, visiten el sitio Mágicas Ruinas, un destino obligado desde el 2003. Día tras día, extendemos nuestra propuesta a Facebook, reviviendo el pulso de otras décadas con archivos exclusivos. No dejen pasar la oportunidad de suscribirse y encender las alarmas. Acompáñanos en esta travesía donde el pasado siempre tiene algo nuevo que decirnos para interpelar el presente.